Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a empezar. Créeme, el 90% de las personas no conocen esta verdad. Antes de adentrarnos, bienvenidos a la verdad de Dios, donde desentrañamos las capas de la historia bíblica para revelar verdades ocultas y relatos fascinantes. Suscríbete y comencemos con por milagros increíbles que ocurrieron mientras Jesús moría en la cruz, en tiempos en que yo encomiendo mi espíritu, es una conclusión. Ahora es universalmente aceptado que Jesús fue crucificado y que efectivamente murió en la cruz. Eso ya no es noticia. De hecho, Jesús no fue el primero en morir en una cruz. Se estima que para el momento de la crucifixión de Jesucristo, los romanos habían crucificado a 30,000 hombres solo en Palestina. Jesús no fue el primero en ser crucificado, tampoco sería el último. Sin embargo, hay una gran diferencia entre la crucifixión de Jesús y todas las demás muertes que ocurrieron a manos de los romanos. Jesús fue el único que pudo y lo hizo morir en una cruz por los pecados de un mundo perdido. Como nos recuerda el apóstol Pedro, su muerte representa el sacrificio de los justos por los injustos que nos acerca a Dios, a ti y a mí. Primera Pedro 3, versículo 18. No había nadie más que pudiera hacer esto para la salvación de la humanidad. 1000 muertes de pecadores en la cruz no podrían habernos salvado. Solo Jesús, el Hijo del Dios viviente, podía salvar. La muerte de Jesús fue predestinada, como se ha proclamado desde el principio. Fue una victoria espiritual completa sobre el pecado y su salario, que es la muerte. Fue una subyugación total de Satanás, el adversario, y el triunfo definitivo de los justos en la gracia. El sacrificio de Jesucristo en la cruz significó una victoria del bien sobre el mal, de la vida sobre la muerte y de la redención sobre la condenación. Fue un triunfo en la mayor batalla espiritual por el alma de la humanidad. Aunque la muerte de Jesús tiene un valor más espiritual que físico, estuvo marcada por una manifestación física extraordinaria. Con esto, quiero decir que la muerte de Jesús estuvo marcada por evidencia física clara que se manifestó de maneras antinaturales y milagrosas en el momento exacto de su muerte. Para fines de registro, Mateo relata 4 eventos fenomenales que ocurrieron cuando Jesús murió. Es importante notar que el escritor del Evangelio no explica el significado de los eventos, simplemente los registra. ¿Por qué? Porque los eventos hablan por sí mismos como una aprobación divina del sacrificio de Jesús. Sin embargo, una mirada cuidadosa a estos 4 eventos nos dirá que hay más. Así que en el resto de este breve episodio vamos a enumerar los 4 eventos increíbles que ocurrieron en el mundo mientras Jesús moría en la cruz. Número 1. La oscuridad cubrió toda la tierra. Como informa Marcos, después de la tortura y la humillación de Jesús a manos de los soldados romanos y sus cómplices judíos, fue colocado en la cruz a las 9 a.m. y luego ocurrió algo extraordinario. Mateo informa que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde la oscuridad cayó sobre toda la tierra. Mateo 27:45. Esto es poderoso. Suena como un eclipse total del sol. Sin duda, un eclipse solar no es un fenómeno nuevo. Ha ocurrido antes y desde entonces. Pero considera el hecho de que sucedió en el momento exacto en que un hombre que decía ser el Hijo de Dios estaba siendo crucificado. ¿Cómo puede alguien explicar semejante coincidencia? Entonces, ¿cuál es el significado de este evento? Es decir, ¿cuál es el significado de la oscuridad que cayó sobre la tierra de Israel en el momento de la muerte de Jesús? ¿Cuál es el significado de este milagro?
Sabemos que en el Antiguo Testamento, la oscuridad a menudo se usa para representar juicio. Como declaró el profeta Amós, «Ay de vosotros que deseáis el día del Señor, ¿para qué os sirve? El día del Señor es tinieblas y no luz». El día del Señor representa el juicio de los impíos. Esto es lo que ocurrió en Egipto. En la novena plaga del evento del Éxodo, la oscuridad cubrió la tierra de Egipto durante un período de 3 días. La Biblia dice, entonces el Señor dijo a Moisés, «Extiende tu mano hacia el cielo, para que la oscuridad se extienda sobre Egipto, oscuridad que se puede sentir». Así que Moisés extendió su mano hacia el cielo, y la oscuridad total cubrió todo Egipto durante 3 días. Éxodo 10, 21, 22. ¿Qué sucedió después? Después de la plaga de oscuridad, vino la muerte de los primogénitos. Éxodo 11, 4, 5. La oscuridad precedió a la muerte. De igual manera, en la cruz, la oscuridad precedió a la muerte del Hijo de Dios. Pero para nosotros, esta muerte es un prerequisito para la victoria eterna. En la cruz, nuestros pecados fueron colocados vicariamente sobre el Jesús sin pecado, y Dios derramó su juicio sobre Cristo en lugar de nosotros. Jesús soportó el juicio de Dios sobre nuestro pecado para que podamos ser libres, y de hecho lo somos. Gloria a Dios. Número 2. El velo masivo del templo fue rasgado por la mitad. Los próximos eventos dramáticos que ocurrieron en el momento de la muerte de Jesús se reportan en Mateo 27:51. Dice, «Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo». Esto se refiere al velo interior entre el lugar santo y el lugar santísimo. Véase Éxodo 10:1. Este no es cualquier velo. Este velo separaba la sección más sagrada del templo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Esa única entrada del sacerdote era para hacer sacrificios por la expiación de los pecados en nombre del pueblo. Esto es muy serio. Cualquier entrada no autorizada en el área resultaba en muerte instantánea. Así que la segunda vez que el sacerdote nació fue la primera vez, por lo que la sección estaba demarcada con un gran velo. Tenía la altura de un edificio de 6 pisos y el ancho de edificios de 3 pisos. Estaba elaborado y tejido gruesamente con 72 tramas de 24 hilos cada una. No era algo fácil de cortar, y mucho menos de rasgar. Por lo tanto, que el velo se dividiera por la mitad ya era algo notable, y como Mateo especifica que este rasgado ocurrió de arriba abajo, solo pudo haber sido hecho por el poder de Dios. Además, que esto sucediera en el momento en que Jesús murió en la cruz, debería haber dejado claro a los líderes religiosos judíos que efectivamente habían matado al Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el significado del velo rasgado? Simboliza la apertura de la puerta de la salvación. Elimina la barrera del pecado y el sacrificio de animales. Elimina los privilegios especiales de los sacerdotes para interceder en nuestro nombre ante Dios para el perdón de los pecados. En su lugar, ahora somos libres y engendrados a través de Cristo como hijos de Dios. Muestra cómo la muerte de Jesús en la cruz hizo posible que cualquiera pueda venir a Dios por medio de la fe en Él. Aquellos que vienen a través de Jesús pueden acercarse con valentía y sin miedo directamente a la presencia del Dios Todopoderoso. Ya no es necesario el sistema sacrificial judío que Dios había dado a Israel. El sacrificio perfecto y final por el pecado ya había sido hecho por el mismo Jesús. En un sentido tanto espiritual como literal, la barrera entre el hombre y Dios ha sido removida por el mismo Dios. Número 3. Un terremoto sacudió el mundo. Los terremotos son comunes, especialmente en el Medio Oriente. Hay muchas instancias de terremotos registradas en la Biblia,
y otros relatos históricos. Sin embargo, el milagro del terremoto está en su tiempo. Porque esto sucedió en conjunto con otros eventos en el momento preciso en que el Hijo de Dios estaba siendo crucificado, nos dice que fue un evento sobrenatural. ¿Tiene esto algún significado para nosotros? Sí, lo tiene. Los terremotos en la Biblia a menudo acompañan la revelación divina o un acto único de Dios. Cuando Dios apareció a Moisés en el monte Sinaí para dar su ley, todo el monte tembló violentamente como se reporta en Éxodo 19:18. Podemos conectar el terremoto en el monte Sinaí con el terremoto en el Calvario donde Jesús fue crucificado. El terremoto en el Calvario significó que las demandas de la ley entregada en el monte Sinaí han sido cumplidas a través de la muerte de Cristo. Ya no estamos obligados por la ley, sino redimidos por la gracia de Jesucristo. Número 4. Los muertos fueron resucitados instantáneamente. El evento más profundo y probablemente el más debatido de los que ocurrieron en la muerte de Jesús en la cruz se reporta en Mateo 27, 52, 53. Dice: y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y aparecieron a muchos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Está claro. Hubo un terremoto y las rocas se partieron. Esto perturbó los sepulcros y los cuerpos de los santos que habían muerto fueron liberados de las cadenas de la muerte. No sabemos quiénes son estos santos, pero podemos inferir que serían personas que honraban a Dios en Israel y otros lugares, incluidos profetas y otras personas de Dios. Lo que es aún más fascinante es que, en el versículo 53 dice: salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, y entraron en la ciudad santa, y aparecieron a muchos. Esto está más allá de cualquier cosa explicable a través de las leyes físicas. Estos cuerpos descubiertos fueron vistos vivos en la ciudad de Jerusalén después de que Jesús resucitó de entre los muertos. La resurrección de los santos demuestra la victoria de Jesús sobre la muerte. Representa lo que vendrá al final de los tiempos en la resurrección final. Esto es de lo que hablaba el apóstol Pablo cuando dice: porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así, los santos resucitados simbolizan la esperanza y la expectativa de la vida eterna y el paraíso que todos los creyentes tienen gracias a la muerte y resurrección de Cristo. De Jesús. Gracias por ver. No olvides darle like a este video. Por favor, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Puede que no te cueste mucho, pero hace mucho para difundir el Evangelio. Comparte este video con las personas que te importan para su salvación. Dios te bendiga. Amén.